Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a estas nuestras mesas de diálogo. En esta ocasión estaremos tocando un tema pues que en los últimos años se ha vuelto bastante controversial y es relacionado al ámbito educativo. El día de hoy estaremos tocando el tema de las políticas educativas en México. Para esto pues les pido que demos la más cordial bienvenida a la doctora Melissa Itzel Corrales Cermeño. Les voy a leer un poquito sobre pues su trayectoria para que conozcamos un poquito más sobre ello. Pues la doctora es maestra en educación por la Universidad de Excelencia Educativa México. Además de eso es licenciada en educación preescolar, egresada de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl y en la actualidad se desempeña como docente frente a grupo a nivel preescolar. Entonces le doy la más cordial bienvenida, doctora. Bueno, de igual manera vamos a presentar un poquito de la trayectoria de la doctora Flor Angélica Islas Morales para que conozcamos un poquito más acerca de ella. Bueno, ella es maestra en educación por parte de la Universidad de Excelencia Educativa México, es licenciada en turismo egresada del Instituto Politécnico Nacional, es técnico superior universitario por parte de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, cuenta con una certificación Teachers por el Ceneval, actualmente cursa la licenciatura en psicología en la UNAM, se ha desempeñado a nivel secundaria, bachillerato y licenciatura como docente frente al grupo y actualmente a nivel preescolar. También ha sido jefa de capacitación impartiendo diversos cursos sobre la Ley Federal del Trabajo, seguridad laboral, normatividad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con esta mesa de diálogo. Como ya les había dicho, es una mesa acerca pues de las políticas educativas en México. Si bien es un tema que ya pues con anterioridad hemos visto justamente en la trayectoria del doctorado, creo que es importante que abordemos pues algunas aristas que se han tomado dentro de esta temática. Doctor, ¿qué nos puede comenzar a decir sobre pues justamente este tema? Pues para poder empezar a hablar sobre políticas educativas, pues claramente primero tendremos que conocer o que saber qué es una política. Pues bien, una política es el conjunto de acciones y de decisiones que se realizan en determinados grupos gubernamentales para la mejora de una sociedad. Estas políticas surgen como una necesidad de mantener una organización social resolviendo conflictos de manera democrática, incluyendo pues a esta sociedad. Bueno, pues recordemos también que para que una política se pueda llevar a cabo, se pueda establecer, es importante conocer el contexto social, económico y político, pues del país o de la nación que justamente pretende establecer estas políticas. Ahora es importante que analicemos en específico el caso de México. Hablando un poquito de algunas generalidades, podemos decir que a nivel continente, México es el país en el tercer lugar en número de población. Contamos con una población de 127.5 millones de habitantes según estadísticas del INEGI. Entonces, pues eso es como para que tengamos un poquito el contexto del nivel, pues ahora sí, ¿no? Del que estamos hablando. ¿Recuerdas, por ejemplo, bueno, no sé si tienes a lo mejor alguna idea sobre los retos que representa hacer una política, ¿no? No solamente es como decir qué se quiere hacer, sino pues también un poquito analizar la legislación vigente para poder dar pie a reformar estas políticas que ya existen o bien a establecer algunas políticas nuevas. Bueno, bien, en relación a lo que menciona la doctora sobre la legislación vigente, en la actualidad nos dice que esta legislación tiene que cumplir con algunos objetivos específicos y que se van proponiendo según cada sexenio, vamos a decirlo así. Cada legislación vigente se propone una meta o un propósito en específico, hablando de educación, y se quiere llegar a la meta al término o al concluir, pues digamos, esa legislación, ¿no? Entonces, en la actualidad, tenemos que tomar en cuenta para poder realizar o para poder poner sobre la mesa las legislaciones o las nuevas reformas, tenemos que tomar en cuenta cuál es la situación actual del país. Tenemos que tener un gran referente acerca de las necesidades que cada uno de los estados demande
para poder, digámoslo así, proponer si es asertivo o no es asertivo abordar o realizar ese tipo de políticas en México. Y no nada más hablando de México, ¿no? Sino cada uno de los estados que pues forman parte de. Ok, bueno, también recordemos que pues estas políticas tienen que cumplir, o más bien se encuentra con algunos retos, ¿no? Para poder llevarlas a cabo. En específico con las políticas educativas, pues necesitamos sobrepasar estos retos que son pues el acceso, la permanencia, la equidad y la inclusión, justamente o muy específicamente en el ámbito educativo. Entonces, pues recordemos que se han hecho algunas modificaciones, por ejemplo, el artículo 3 de nuestra Constitución. No sé si recuerdas cuál fue la última modificación que se hizo. Bueno, la última modificación, doctora, se realizó en mayo del 2019. En esta modificación ahora se incluyen términos muy diferentes a los que anteriormente se venían manejando en este artículo 3. Claramente, pues en el artículo 3 nos dice que la educación pues tiene que ser en primer lugar gratuita, tiene que ser laica, que son términos que pues ya conocíamos, digamos desde nuestra trayectoria educativa, nosotros ya conocíamos esos términos. Sin embargo, ahora se incluyen términos como excelencia, humanista y de calidad. Es decir, que ahora todo lo que nosotros hagamos en favor de la educación tiene que llevarnos a esto, a que nuestros alumnos o nuestros educandos sean agentes o sociales humanos. Es decir, que su educación esté basada en valores, en ser empáticos, en ser incluyentes, que es lo que menciona la doctora, y aparte de todo esto es que tienen que ser excelentes en lo que hacen, en cada uno de las etapas educativas en las que se desarrollan, pues tienen que ser excelentes, ¿no? Que es un término, excelencia, pues para mí es un término muy amplio que nos deja una pregunta o una reflexión muy marcada, ¿no? ¿De verdad estaremos nosotros, México, estará listo para tener una educación de excelencia? Que es un poquito una pregunta pues que deberíamos de debatir, ¿no? ¿De verdad estamos listos para hablar de excelencia en nuestro país? Claro, por supuesto. También, bueno, tomemos en cuenta que pues es necesario orientar estas políticas pues no solamente en base justamente a los educandos, ¿no? Sino que también todas estas legislaciones que se han llevado a cabo en nuestro país en los últimos años, pues han estado orientados, por ejemplo, a la profesionalización docente. Lo podemos ver desde la creación de algunos organismos gubernamentales, como por ejemplo UCICAM, que justamente estamos, ¿no? En algunas controversias en estos últimos días de algunas pues situaciones que ha tenido. Sin embargo, yo pienso que a partir de que UCICAM ha solicitado ciertos requisitos para el ingreso al servicio profesional docente, pues justamente es que nosotros como profesores nos hemos visto en la necesidad de prepararnos aún más o de tener un grado de estudios más alto, pues precisamente para el desempeño de nuestras funciones. No sé qué opinas tú. Bien, como lo menciona la doctora muy bien, esa profesionalización nos ha obligado a eso. Nosotras al estar frente a grupo pues sabemos lo complicado que es este tipo de actualizaciones, ¿no? Este tipo de estudios superiores, digámoslo así. Sin embargo, como lo mencionas, poniendo este ejemplo de este organismo que es el UCICAM, a partir también de ello, de poner las nuevas normas para poder ser participantes, para obtener un lugar en el magisterio, por así decirlo, nos ha traído eso, que de verdad las personas que están al frente de los grupos son profesionales en eso. Recordemos que en años pasados, como en el 2016, 2012 al 2016, cualquier persona podía ser partícipe en estos exámenes, ¿no? ¿Qué es lo que nos llevaba? Pues justamente a una de las problemáticas que les vamos a mencionar más adelante. ¿A qué nos lleva esto? Pues que en México tal vez la educación no sea de calidad o no sea de excelencia, porque desde las personas que están al frente del grupo no lo son, no tienen esa preparación o no tienen esos elementos que a lo mejor nosotros como docentes tenemos para poder desarrollar de verdad en nuestros estudiantes una educación de calidad, una educación de excelencia, ¿no? Entonces, es como lo menciona la doctora, en algunos puntos pues claramente hay contras, hay cosas que a estos organismos les hacen falta para poder llegar a ser de verdad lo que necesitamos en México. Sin embargo, todos los organismos que
pues sí, que en la actualidad son vigentes y que trabajan con la educación, pues tienen propósitos muy claros, ¿no? El llegar a que nuestra educación sea de excelencia. Entonces, pues sí, hablando específicamente de UCICAM, pues sí tiene muchos pros, también muchos contras, pero lo principal pues es esto, ¿no? Que las normas pues ahora nos rigen a que de verdad las personas que están frente al grupo pues sean profesionales de la educación y brindarles a los estudiantes mejores estrategias, aprendizajes. Claro, además recordemos que pues de unos años para acá ha habido una revalorización del magisterio. A pesar de que las normales existen desde hace muchísimos años, pues en los últimos años se le ha dado un poquito más de importancia, ¿no?, a lo que hacen, porque pues precisamente te preparan en específico para desempeñar este rol docente, que a lo mejor es algo que en una carrera universitaria que tienes una licenciatura o una ingeniería y después te dedicas a ser docente, pues se va perdiendo un poquito, ¿no? Bueno, tenemos también dentro de estas pues orientaciones de estas políticas educativas, la adecuación de la oferta educativa. Siempre es importante, recordemos que con las nuevas generaciones, estas ofertas pues vayan siendo adecuadas, ¿no?, a lo que la sociedad justamente va necesitando, va requiriendo. Recordemos que pues no estamos aislados del mundo, entonces justamente también esta parte de la globalización viene influyendo mucho en la manera en la que en un país se van generando estas nuevas ofertas, ¿no?, dentro de las universidades. Recordemos que ahora pues ya no solamente tenemos la parte de la educación pública, sino también de la universidad privada o de la educación privada, pues que nos da muchas otras vías o alternativas. ¿Qué piensas de esto, doctora? Bueno, pues en relación a esto, creo que hay mucha controversia, ¿no? Partiendo desde la pregunta que es mejor, una educación pública o una educación privada. Y yo considero que esta pregunta no le podíamos dar respuesta porque cada uno de los profesionales, de toda la comunidad escolar, profesionales, alumnos, padres de familia, forman esa escuela. Entonces considero que para poder hablar de este tema no es saber quién es mejor o quién es peor, sino quién de verdad está llevando a la práctica como tal planes y programas que me permitan esto, ¿no? Que me permitan que de verdad mi educación o la educación que yo brindo sea de calidad. Entonces yo creo que eso es más de manera personal, ¿no? Yo como docente, ¿qué estoy haciendo? De verdad estoy trabajando conforme me lo dictan los planes y programas, que los planes y programas actualmente en la nueva escuela mexicana son planes y programas muy buenos que nos permiten ahora nosotros los docentes tener un panorama más abierto de lo que queremos, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? El contexto, ¿qué me está demandando el contexto? Entonces ahora estos nuevos planes y programas me permiten eso, que los docentes tengan una mayor visión, una mayor ampliación en cuanto a lo que quiero trabajar. Entonces es eso, no hacer ninguna comparación, sino de manera personal, qué tanto yo, docente, estoy realizando pues mi labor como tendría que ser. Claro, porque pues finalmente recordemos que esta educación que tenemos en nuestro país pues está centralizada en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, sin importar si nosotros estudiamos o ejercemos la docencia en una escuela pública o privada, pues al final los objetivos que persigue son precisamente los mismos. Finalmente, otra de las orientaciones de estas políticas educativas es la compensación de desventajas sociales, que es un tema que de repente es un poquito difícil de tratar, pero que al final es una realidad con la que nosotros lidiamos como docentes día con día. Entonces, se han hecho algunos esfuerzos en este gobierno pues por compensar un poco esta parte de las desventajas sociales. Lo tenemos, por ejemplo, muy claro en la asignación de becas del bienestar, que existen desde el nivel básico hasta el nivel superior. Se les asignan pues sus montos de becas. Lo hemos visto a lo mejor en la creación de algunas universidades, como las universidades del bienestar, y pues en general yo creo que hemos visto un poquito este avance. Sin embargo, tal vez nosotros en esta parte, ¿no?, en el lugar donde vivimos o trabajamos lo podemos observar. Sin embargo, pues valdría la pena a lo mejor dar una revisada a lo que se ha estado haciendo pues justamente en estados donde tenemos ciertas desventajas económicas, como lo son el estado de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, ¿no?, donde a lo mejor pues los recursos económicos no son
los mejores, donde la situación laboral pues de igual manera no es un poquito complicada. Seguramente nosotros en la labor docente pues tenemos una perspectiva muy distinta de la que tienen pues nuestras autoridades. ¿Cómo has percibido tú esta parte de la compensación de las desventajas sociales dentro de tu quehacer docente, doctor? Bueno, como lo dice la doctora, ¿no? Igual es un tema muy complicado del cual hablar, ¿no? Porque nosotros nos podremos aquí poner a desbordarnos de nuestras necesidades, ¿no? En realidad, Claro. ¿qué necesidades tenemos? Para empezar, pues en mi centro de trabajo, pues mi escuela no es es anexa, mi preescolar es anexo a una escuela primaria, entonces vamos a partir desde ahí. No tenemos los espacios suficientes, ¿no? Dicen por ahí que no, a veces no es un justificante decir que la infraestructura no es la adecuada para lograr, y claro que no, eso es cierto, ¿no? Nosotros como docentes siempre vemos cómo salir adelante contra todos estos factores negativos. Hablando un poquito acerca de los beneficios, digámoslo, de los programas, en mi escuela contamos con lo que son los desayunos fríos, ¿no? Okay. Que es como un apoyo que de parte del gobierno pues se tiene, ¿no? Lo cual en realidad el propósito es que los desayunos se tomen en la escuelita para los niños que no tienen esa alimentación adecuada. Sin embargo, con este programa se vuelve, al final de cuentas, se vuelve como más que un programa que nos beneficie, es como un programa económico que de cierta manera la situación aquí la maneja la persona que entrega los desayunos. Entonces, a veces es esa la situación, ¿no? Hablando de las becas, de los apoyos que el gobierno pues les da a los estudiantes. Yo hablo en mi caso, en mi escuela pues es nada más este recurso. Se vuelve el propósito de este recurso no se lleva o no se logra debido a todas estas situaciones en contra que el mismo gobierno pues nos pone, ¿no? Los desayunos se tienen que tomar en la escuela, para los niños desnutridos. Bueno, y entonces en ese momento que los niños desnutridos toman el desayuno, ¿qué hacen los demás? Entonces todos estos programas claramente que tienen un beneficio, pero también implican muchísimas situaciones negativas a los docentes, que son al final de cuentas los que resuelven todo esto, ¿no? Claro. Otro programa, es un programa muy bueno, sin embargo, hay que ser sinceros, pues no se le da el uso, no se realiza como tendría que serlo, ¿no? Lo cual pues es muy difícil. Otro recurso es que hace unos meses llegó en la escuela primaria un recurso, el cual pues a preescolar se le compartió y fue muy fructífero porque pudimos arreglar los baños, ¿no? Se pudieron arreglar los baños y pues mejorar un poquito la infraestructura de mi escuela, que es lo que les mencionábamos. Tanto hay cosas positivas como hay cosas negativas que tenemos que aprender a lidiar con ellas para utilizarlo de la mejor manera y sacarle ese tipo de provecho. Entonces en estas cuestiones de los programas, yo considero que todos son muy buenos porque lo mencionábamos, todos tienen un propósito, que el propósito es mejorar la educación o garantizar que se mejore la educación con estos apoyos. Sin embargo, pues habría que tener una mayor capacitación para poder aprovechar este recurso al 100% o estos programas al 100% y que nos permitan de verdad que los programas se cumplan como tendrían que ser o que se les dé el uso o el propósito que tendrían que tener. No sé en su caso, en su centro de trabajo, ¿qué nos podría mencionar de esta situación? Claro, bueno, algo que quería comentarles justamente es que recordemos que muchos de estos programas que van orientados hacia la disminución de las desventajas sociales, pues no solamente dependen del gobierno federal, ¿no? Sino también más allá de eso, pues de las instancias gubernamentales, municipales y estatales. Por ejemplo, en algunas escuelas pues se hacen las gestiones para instalar los domos escolares, para protegernos en estos tiempos de lluvias, ¿no? Que han sido tan complicados. A lo mejor el aplanado de algún salón, dependiendo pues justo de las necesidades de cada centro de trabajo y del recurso que se asigna a cada localidad, ¿no? Bueno, yo creo que finalmente las diferencias a veces entre los centros de trabajo, aunque trabajemos dentro del mismo municipio o dentro de la misma zona, pues son extremas, ¿no? Yo en este caso trabajo en una institución particular, entonces pues a lo mejor las condiciones bajo las que yo trabajo son un poquito distintas. Sin embargo, yo creo que de repente valdría bastante la pena pues ver si estos programas pueden adaptarse a esta parte de la educación
pues privada, ¿no? Yo les puedo comentar que a lo mejor para mí esta parte, por ejemplo, del programa de los desayunos escolares, me parece bastante buena. Creo que ha sido una iniciativa gubernamental que ya tiene bastantes años, pero que cumple, ¿no?, con los requisitos pues de sanidad, de nutrición, que requieren justamente nuestros niños, y sin embargo es algo que a lo mejor en la escuela privada no vemos, ¿no? Yo observo a lo mejor que pues tal vez la nutrición, ¿no?, o lo que se les vende a lo mejor en la cooperativa a los niños, pues no es lo más adecuado para su edad, para su desarrollo. Y sin embargo, pues al ser una institución privada, pues a veces no hay un organismo que regule pues la manera en la que se están dando este tipo de desayunos, ¿no? No sé si recuerdan que hace algunos años hubo una iniciativa en la cual pues se decía, ¿no?, que en las tienditas escolares ya no se iban a vender ningún tipo de productos chatarra, ¿no? Que todo tenía que ser pues en base a ciertos lineamientos, pero pues también valdría la pena saber qué tanto se cumplió, ¿no?, esta normatividad. Bueno, ahondando un poquito más en esta parte justamente de compensar estas desventajas sociales, tenemos que recordar que todas las políticas pues tienen que ver no solamente con establecerlas en un papel, ¿no?, sino también ver qué tanto presupuesto, justamente lo mencionábamos, se asigna a ciertos programas, y no solamente a ciertos programas, sino en general a ciertas políticas. Siempre es importante, ¿no?, a lo mejor revisar qué tanto se ha incrementado el presupuesto año con año o en cada sexenio a ciertos ámbitos, en específico pues a lo mejor a la educación. Bueno, les quisiera comentar un dato. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del año 2023, nos indicaron que se asignó justamente un presupuesto de 945,011 millones de pesos al sector educativo o al ámbito de la educación. Entonces, bueno, analizando un poquito algunos datos, nos dicen que del Producto Interno Bruto de nuestro país solamente se asigna el 3% a la educación. Entonces, bueno, revisando algunas estadísticas o algunos datos de todos los países, ¿no?, del mundo, fíjense que me llama mucho la atención que, por ejemplo, Cuba es un país que no ha tenido reformas educativas en alrededor de 50 años, pero es el país que asigna el mayor porcentaje de Producto Interno Bruto a la educación, con 12.84%. Después de esto le siguen algunos países, pero me llama la atención que después está Suecia con 7.64% y Finlandia con 6.27% del Producto Interno Bruto Nacional. Y pues muy por debajo está nuestro país con solo 3%. Entonces, valdría mucho, ¿no?, a lo mejor comentar si esto será suficiente. Pues este 3%, ¿no?, a la educación, qué tan importante está siendo la educación en nuestro país, justamente para decidir que este porcentaje pues es adecuado para cualquier tipo de proyecto que se tenga. ¿Cuál es tu opinión, doctora? Pues yo creo que igual, ¿no? Lo que veníamos mencionando desde anteriormente, de verdad, las políticas educativas, las reformas, los organismos, el mismo gobierno, de verdad su propósito es mejorar la educación, o solamente es pretender que vamos a mejorar la educación y que los docentes van a ser los superhéroes que van a lograr esto con, pues digamos, ¿no?, sin recursos. Entonces es ponernos a hacer comparaciones de México, que es un país tercermundista, con Finlandia, que a pesar de que, digamos, la diferencia entre los porcentajes es muy poca, es menos del 3%, sin embargo hay que hacer o echarnos un clavadito en ver cómo es la educación en Finlandia, cuál es el valor que tienen los docentes en estos países, ¿no? Me sorprende mucho el dato de Cuba, que a pesar de ser Cuba un país, digámoslo, a lo mejor muchísimo más tercermundista que México, le invierte tanto a la educación. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros que estamos abajo del gobierno, del MAS, no? O sea, nosotros como docentes, ¿qué podemos opinar al respecto? Pues claramente no es suficiente, ¿no? Nunca va a ser suficiente desde que no se le da ese peso a la educación, si desde arriba, si desde, no sé qué organismo es el que rige todo esto, pero si desde arriba no se le da ese valor a la educación, ¿no? Yo creo que sin educación el país y el mundo no es nada. Claro. Entonces, creo que este 3%, pues, ¿no? Nosotros, digamos, estamos en la gloria. Hay personas que o docentes que tienen que dar clases en la calle, en el patio, ¿no? Que no cuentan con un patio, que no tienen baños, que no tienen salones. Entonces,
es como ponernos también un poquito en el lugar del otro y ver qué tan bien estoy yo y qué tan mal está la otra persona, ¿no? Entonces, Claro. imagínense, si yo estoy mal, esas personas que no tienen ni siquiera en dónde dar clases, pues cómo. Entonces, desde ahí creo, si desde la parte que nos rige no visualiza la educación como algo primordial en el país, pues no, ¿cuándo vamos a avanzar, no? A pesar de que los maestros querramos hacer mil y un cosas, pues igual a veces no nos es suficiente, ¿no? Hablemos que, no sé, nosotros queremos apoyar a nuestros alumnos, dar dotaciones de útiles que a veces ni siquiera tienen, pero Claro. pues cómo, si tendrá que salir de nuestra bolsa, y el sueldo que también nosotros tenemos pues no nos permite hacer tantas cosas que de verdad quisiéramos, ¿no? Entonces, si desde ahí no estamos visualizando la educación como algo primordial en el país, en el mundo, pues ¿cuándo vamos a avanzar? ¿O cuándo vamos a podernos comparar siquiera con esos países de primer mundo? Claro, por supuesto. Además de esto, recordemos que finalmente, pues todos esos presupuestos que se asignan a los distintos programas sociales, ya sean educativos o de cualquier otro tipo, pues se van desglosando, ¿no? O sea, el gobierno federal lo asigna a los gobiernos estatales, a su vez a los gobiernos municipales, y pues ahí de repente, ¿no? Se va, pues perdiendo algunos de estos recursos. Además de esto, pues no solamente se va este presupuesto destinado precisamente a las escuelas, ¿no? Sino también a la creación de algunos pues organismos gubernamentales que precisamente ayuden pues a lograr estos objetivos que se proponen en estas políticas. ¿Recuerdas algún nombre, por ejemplo, ahorita? Sí. Doctora? Estos organismos no nada más son también mundiales. Entonces, hablando algunos, los datos que tenemos aquí, hablando desde lo macro, pues sería la UNESCO, la ONU, UNICEF, el Banco Mundial, la OCDE, y ya hablando específicamente un poquito más que rigen aquí en nuestro país, pues es la UCICAM, la CONAFE, CONALITEG, en su momento el INE. Entonces, Claro, pues, por mencionar algunos. claro, entonces ese recurso, ese pequeño recurso, ¿por cuántas manos no pasa y qué es lo que obtienen al final las escuelas, ¿no? Que son pues los centros donde se da Claro, toda esta educación. por supuesto. Mira, ahora me has hecho recordar cuando comenzábamos la maestría, algún documental que vimos sobre una escuela que está justamente en una zona bastante desfavorecida de nuestro país, ¿no? En la que, bueno, ahorita que lo recordé porque mencionabas, por ejemplo, la CONAFE, ¿no? Que se supone que nos debe de ayudar a dotar de pues libros, De ¿no? libros. Para nuestros niños o para nuestras infancias, y sin embargo en esta escuela no tenía ni siquiera cuadernos, ¿no? O de repente no sé si han visto ya con el uso de las redes sociales, a lo mejor videos en TikTok de maestros rurales, ¿no? Que hacen colectas a través de sus redes sociales precisamente para dotar de útiles escolares a sus alumnos, ¿no? Que tienen pues recursos bastante limitados. Entonces, bueno, es muy interesante este tema de las políticas educativas. Recordemos también que pues en los países no solamente se hacen las políticas en base a lo que el país necesita, sino también hacia las orientaciones mundiales que tenemos a partir de distintos organismos, como ya lo mencionaba la doctora, la UNESCO, la ONU, la UNICEF. Y bajo estos lineamientos pues los países van trabajando para generar estas políticas. Pues no sé si quiera cerrar este tema, doctora, con alguna opinión personal para que vayamos despidiéndonos de nuestro auditorio. Muy bien. Pues como dice, el tema es amplio y podríamos aquí llevarnos horas en este diálogo, ¿no? Sin embargo, como para dar una pequeña conclusión, me parece importante mencionar que las políticas pues son primordiales y son desarrolladas pues por autoridades públicas que van dirigidas justamente a eso, a la mejora no solo de la educación, sino de la sociedad, ¿no? Esa mejora que nos permita, pues digamos que vamos en escalerita, ¿no? Si mi sociedad mejora, si mi educación mejora un poquito, pues mi sociedad mejora y entonces el mundo es mejor, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que el que haya estas políticas es muy importante, pero también es bastante difícil, de verdad, que una política llegue a su meta en tan poquito tiempo, que digamos es casi un sexenio que cambia todo esto. Claro. Y para eso pues de verdad me gustaría que a lo mejor nuestro diálogo pues fuera un poquito más allá, ¿no? Que visualicemos que las políticas no solamente es como lo mencionaba hace rato la doctora, es ponerlo en papel, no, las políticas son o tienen muchos propósitos como mejorar la enseñanza, que haya una innovación curricular,
la formación y actualización docente, el involucrar a los padres de familia, organización de los diversos niveles educativos, la gestión de recursos, toma en cuenta también una administración escolar, trámites y servicios, o sea, una política es un mundo. Entonces, pues nosotros tendríamos que poner tal vez un poquito de más cuidado pues en esta reforma, ¿no? A ver, yo como docente necesito ver qué me está proponiendo esta legislación vigente para yo de manera personal. Ya sé que los recursos no son suficientes, que no me va a llegar recurso, pero ¿qué puedo hacer yo docente, algo que esté en mis manos, para que esa legislación se cumpla su propósito? Porque las legislaciones tienen propósitos muy buenos, que es mejorar la educación en la sociedad del mundo. Sin embargo, con ese poquito que nosotros obtenemos, no nada más de recursos, sino de muchas cosas más, actualizaciones, etcétera, que yo como docente con ese poquito, ¿qué puedo hacer para de verdad mejorar o alcanzar un poquito con mis alumnos este propósito que pues las políticas a grandes rasgos pues desean, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, finalmente, como lo habíamos mencionado desde el principio, este es un tema que de repente llega a ser muy controversial porque todos pretendemos saber de educación cuando en realidad es mucho lo que desconocemos precisamente sobre este tema, ¿no? A pesar de que somos docentes frente al grupo, de repente pues se nos pueden ir, ¿no? Por ahí algunas de los objetivos más importantes que se persiguen con estas políticas educativas en cada país. Sin embargo, pues justamente para eso son estas mesas de diálogo, para que nosotros pues podamos aportar un poquito sobre lo que conocemos, algunos datos importantes, y para que ustedes como nuestro auditorio pues puedan tener un tema más sobre la mesa para poder pues realizar alguna investigación o dar sus opiniones justamente sobre los temas que nosotros ponemos para ustedes aquí. Reflexionar también un poquito acerca de estos temas. Muy bien, pues esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que este tema haya sido de interés para ustedes y que nos podamos volver a ver en otra transmisión. Gracias. Hasta luego, pronto. Doctora, hasta luego.